La imagen, vamos a empezar con este tema porque miren, el señor le está enseñando unas imágenes, ¿no? Y supuestamente le está enseñando imágenes de unas gorilas muy guapas, hembras, y entonces el gorila le dice, no, la siguiente. Era el Tinder de las monitas. Sí, es el Tinder de las monitas, y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, no, esa no me gusta, no, con esa ya salí, mira, no. No, hombre, está bien loca. No, está bien loca. Se le gusta aventar popó. Esa era la tóxica, dice. Bueno, pues ahí está, muy, muy chistoso, la verdad. Y bueno, pues esta imagen sorprendente. Vean ustedes la cantidad de vehículos militares que están ahora mismo viéndose en los cruces en Bulgaria, que creen que van en dirección a Ucrania. Esto, pues, alguien lo grabó en las redes y lo compartió. Habrá que esperar si hay más información por parte de Bulgaria de este tema. Bulgaria ha sido muy, ¿cómo se llama? Reservado para dar información. Pero fue el primer país que ayudó, ¿verdad? Ajá. Pero como que son reservados en cuánto dan, cuánto no dan, etcétera. Pero bueno, pues ahí están. Interesante. También vamos a otra imagen. Esto es pues cómo se movió el sismo. Digoman76 en Twitter habría compartido esta imagen donde se vio un poquito el movimiento de un sismo allá en Colombia. Vean ustedes también, estos son zapatos, no son patines, ¿eh? No. Son zapatos. Tú estás caminando normal, pero los zapatos avanzan contigo. O sea, tú no vas patinando, tú caminas. De hecho, es una inteligencia, de hecho, artificial, la que te detecta tu movimiento de caminado y entonces decide avanzar más, como si fueras arriba de una, ¿cómo se llama? Como esos que avanzan. Sí, ¿cómo le llaman esas de los aeropuertos? No sé. Se me murió el nombre. De estas cintas automáticas que te van llevando más rápido para que llegues a la otra sala del aeropuerto. Bueno, pues ya había algunos youtubers que la traen. Por ejemplo, ¿sí? Casey Neistat. ¿Trae esos? Casey Neistat lo probó. Sí que se le hizo interesante. No, como él está acostumbrado a patinar, pues igual se le hizo fácil. Pero habría que ver una persona que no está acostumbrada a ver si lo puede controlar. Pero supuestamente súper inteligente. Ya lo probaron con gente que no sabe patinar, supuestamente. Bueno, pues yo los puedo usar. Ajá, y que supuestamente tú caminas y avanzas súper rápido, ¿no? Pues se ven bien padres, se parecen unos que salieron en los 80s, no, 90s, pero sí patinabas y se ponían así. Lo interesante, lo que me gusta es eso, de que tú puedes caminar normal. Ahora, ¿no? Pesan, eso es lo que daría flojera, porque ya que te los quitas. Puede ser, no sé, fíjate, no sé cuánto pesen, o sea, pues, hay que probarlos, a ver si la compañía nos lo quiere mandar $1,000 aquí le hacemos su review. Aquí le hacemos su review si quieren, ¿verdad? Bueno, por otro lado, vemos esta imagen sorprendente. La gente allá en Arabia Saudita asegura que nunca habían visto tanta agua en su vida. Pues sí. O sea que al menos en 40 años en esa zona nunca habían visto tanta agua. O sea, siguen imágenes de Arabia Saudita con imágenes de agua que les ha estado llegando por allá. Y esta imagen, que es a la nota que sigue, a la que vamos, al parecer está iniciando una nueva guerra, amigas y amigos. Todos los materiales, armas, etcétera, que dejó Estados Unidos en Afganistán, pues ahorita lo controlan los talibanes. Y como que ya se aburrieron y dijeron, pues vamos a ver a quién le hacemos la guerra. Y al parecer, pues se va a iniciar una nueva guerra contra Irán. Y es que son dos grupos, pues sí, distintos. Los talibanes estarían declarando la guerra a Irán. El líder talibán Abdulhamid Khorazani dice que, bueno, pues ya le declara oficialmente la guerra a ese país, a Irán. Irán, cuidado, porque Irán tiene bastante bien armada su país. Digo, ok, los talibanes se quedaron con los armas de Estados Unidos y que pues pudieron detener a los Estados Unidos y a otros países que han intentado invadir en otros tiempos. Pues digo, a lo mejor, quién sabe, Irán se va a topar con alguien que también tiene potencia, ¿no? Exactamente. Esto después, ¿por qué empezó esto? Bueno, es un problema también por el agua. Se están peleando en parte por el agua. De hecho, el sábado hubo al menos 3 personas que murieron y un número indeterminado de heridos. El sábado un choque en la frontera entre ambos países, entre las fuerzas de seguridad de Talibán y la provincia Nimruz en Irán, al oeste de Afganistán. Las víctimas son 2 guardias fronterizos iraníes y uno del Talibán. El enfrentamiento comenzó cuando las fuerzas fronterizas iraníes supuestamente abrieron fuego hacia Afganistán y los fundamentalistas, y en respuesta ellos contraatacaron,
pues quitándole la vida a 2 iraníes y una cantidad incierta de heridos. Teherán y Kabul ahorita están en hostilidades. Se habla que en parte es por la pelea del agua del río Helmand, que hay discusiones ahí, y es que, pues, ya lo decían, ¿no? Las guerras van a ser por el agua. ¿Helmand es como la mayonesa? No. Helmand. Helmand, ok. Sí, ese intercambio de disparos que se trasladaron a funcionarios de alto rango de ambos lados, y actualmente la situación, pues, está en pláticas, pero hace unos momentos salió líder talibán diciendo que ya era una guerra. Ahora, la cuestión con Afganistán es que es bien complicada entenderla desde afuera. No queda muy claro cómo son los poderes, quiénes son los poderes. Hay muchos talibanes que son jefes, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Los nombres. Hay muchas broncas. Hay muchas broncas que, pues, para nosotros occidentales, ¿no? Es complicado entender quiénes son quién, ¿no? Exacto. Y cuál es su rol dentro de este gobierno, o si es que hay un gobierno como quien se... Sí, no, es que parece que no lo hay, ¿no? O sea, es como que... Parece que uno se enoja y él le declaró la guerra, pero otro va a decir que no, entonces eso es complicado. No es como que el presidente de Afganistán salió a declarar la guerra, se lo declaró un personaje importante, un talibán con armas y con todo. Entonces sí está raro, está raro. No podemos todavía decir que oficialmente sea una guerra, pero pues pareciera, ¿no? Como que para allá quiere ir este asunto, este tema. Mientras tanto, pues no sé, yo creo que no nos queda más que esperar un poquito a ver hasta dónde escala el tema. Es bien raro ver talibanes arriba de estos Hummers, ¿no? No, además como... todos, o sea, se visten, ¿viste la foto? Sí. Se visten con los trajes que son obviamente gringos, porque se ven súper gringos, ¿no? Sí. El uniforme y todo. Pero en guaraches, o sea, traen guaraches. Oye, pero está bien raro. Bueno, ayer se dio una serie de disparos de los talibanes, rodearon un como fortificado iraní y empezaron a disparar y ponían las imágenes de ellos, y cada vez que bajan la toma me da mucha risa porque traen como guaraches, aunque yo veo en esta imagen, déjame comparto la imagen que me estás comentando, porque en esa imagen sí se ven algunos con botas militares. Me lo mandaste esa imagen. Pues sí, sí, estaría bueno que... Acá en el Telegram, porque es una noticia. Sí, pero bueno, ahorita la comparto. Pero bueno, ¿qué más? Pues bueno, eso es toda la información de esa nota. Que la... Vámonos a la que sigue. No, pues no me voy a ir hasta que no bueno, pues entonces ponte en el de top. ¿Qué más? Bueno, pues entonces ya me puedo ir a otra nota. No, ¿qué más de eso? Pues bueno, la cuestión es que se sienten muy seguros en Afganistán con todo el armamento que tienen. De hecho, ahorita estaban en pláticas previo a que saliera este tweet de tratar de calmar las tensiones. Pero luego salió este señor, como les digo, este líder talibán, por lo tanto es como que complicado saber si se arreglaron o no se arreglaron. Well, él sí trae como unos guarachitos muy, muy nice, ¿no? Sí, trae guarachitos nice porque italianos. Pues es jefe, y luego los otros sí traen botas, ellos sí traen botas. Los que estaban disparando ayer en Irán, no, oye, pero no más traen botas, chéquense los uniformes. No, traen todo el traje de los gringos. O sea, estos ya no parecen los talibanes cuando llegaron. Andaban bien desfajados, por así decirlo, ¿no? O sea, sí andaban bien, ¿no? O sea, la verdad, ¿cómo llegaron? O sea, cuando llegaron a abrir ahí a sacar a todos los pues enemigos, digamos, de ellos, nada que ver. Esto es puro uniforme fifí, como diría el buen Mistero, que no sé si por ahí anda, pero ahí está, fíjate, hasta la barba se cortaron y toda la cosa, o sea, ya son como los talibanes metrosexuales, ¿no? Ya son más. Tarde o temprano todos se acaban occidentalizando. O sea, sí, o sea, mira nada más, o sea, ¿qué es eso? Qué vergüenza. O sea, los talibanes originales, o sea, todos así, pues, no, tierrosos. De acá, este sí se ve acá, o súper, súper trabajado. No lo están viendo, miren, o sea, ¿qué onda con este que está aquí? Se ve súper acá, ni barba se le ve ya. El de allá de atrás, o sea, no, el de atrás, ya, lentes y todo, es este señor, mira, ¿sí ves? Sí, bueno, ese. Lentes rojos, imagínate. Al menos, pero sí se dejó la barba. Pero lentes rojos. O sea, sí, ¿no? Pues son otro show. Otro show. Bueno, pues. Vámonos a la siguiente nota con Corea del Norte. ¿Será? Sí, es. Bueno, pues, vamos pues. Pues bueno, Corea del Norte, pues, lo que se me hace raro es la siguiente palabra. Notificó a Japón. Eso dije, caray. Rarísimo. Ya no me sorprende que lance cosas. ¿Están civilizándose o qué está pasando? Porque está bien raro. Está súper raro. Ellos están acostumbrados a hacer lo que quieren cuando quieren, a lo que quieren, lanzan un misil donde sea.
No le pregunten a nadie. No le andan preguntando a nadie. No, ellos nadie las manda. Pero bueno, el día de hoy Corea del Norte le notificó a Japón que va a lanzar un satélite en los próximos días. Lo que podría ser, creen, le dijo, voy a lanzar un satélite, punto, ¿no? Pero creen que ya pondría en órbita ese primer satélite de reconocimiento militar que tanto han pregonado en Corea del Norte. Dice, la Guardia Costera de Japón dijo que el aviso que recibió de las autoridades por vías fluviales de Corea del Norte decidió que la ventana de lanzamiento sería entre el 31 de mayo al 11 de junio y que el lanzamiento podría afectar las aguas del Mar Amarillo, el Mar de China Oriental y el este de la isla de Luzón en Filipinas. La Guardia Costera de Japón ha emitido una advertencia de seguridad para los barcos que pasen por esta área durante esta ventana de lanzamiento. Pero papá, ¿qué está pasando? O sea, está súper interesante, o sea, lanza misiles al territorio, hasta incluso a las aguas de Japón, de Corea. Pasan los misiles por arriba de Japón y les vale queso. Y ahora resulta que pues va a ser un lanzamiento de ¿cómo se llama? De un misil, porque realmente es un misil que va a lanzar. El que lanza el satélite. O sea, no es un cohete, sino es un cohete que van a usar como si, más bien, un misil que van a usar como si fuera un cohete, ¿sí? Que está básicamente. O sea, nada más que el misil va a lanzarse y va a abrirse allá y ahí va a lanzar creo que 7 satélites, ¿no? Sí. Pero lo interesante es que, o sea, como pueden caer partes, ¿no? Pueden caer partes a tu zona, pues ahí te aviso para que tengan cuidado los barcos y todo, o sea. Es que hay que ser buenos vecinos. ¡Qué bien! No, qué bueno, o sea, qué bueno. Pero es que, o sea, no sé, o sea, tiene ya 2-3 semanas que no ha dicho nada, no ha hecho nada. Ya no sé uno qué pensar. Es más, Corea del Sur empezó unos ejercicios con Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Con armas, con fuego real. En la orillita de Corea del Norte. Muy pegado a Corea del Norte. Y yo no ha dicho nada de eso. Siempre que había. O sea, ya sabemos nosotros, mañana habrá una nota de Kim Jong-un lanzando un cohete, avanzando. Nada, no hizo nada. ¿Y qué dice hoy? Le habla Japón, bien civilizado. ¿Es otro Kim Jong-un o nomás es puro show? ¿O qué está pasando? Oye, pues ¿qué está pasando con el mundo? Talibanes bien arreglados, Kim Jong-un hablándole al otro y pues... Lo invitó a un cafecito. el doctor de Stanford diciendo que hay aliens en el planeta y que siempre los ha habido y que andan pues ahí, o sea, en el planeta, o sea, viven aquí básicamente. O sea, ¿qué estamos hablando, no? O sea, pues pellízcame por favor. Ay, no tanto. Porque pues esto parece un sueño, ¿no? No sé. Sí, está raro. Dice, la Guardia Costera de Japón coordina y distribuye información de seguridad marítima en el este de Asia, que es probable la razón por la que recibió el aviso de Corea del Norte. Y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, pues le ha pedido a los funcionarios hacer todo lo posible por juntar, analizar la información relacionada con este lanzamiento e informar a la gente sobre ese asunto, sí. ¿No? Pues claro, o sea, qué padre, ¿no? Qué padre, pues ya, oiga, qué fácil va a haber aquí un lanzamiento de nuestro vecino. Sí, oye, qué bien, qué interesante. De verdad, neta que pellizcame más fuerte ahora sí. Otra vez, se va. Bueno, ay, eso sí, no mames. ¿Y tú por qué le haces? No más, bueno. De botana. Oye, bueno, ¿qué más? ¿Tenemos alguna otra nota en ese sentido? Bueno, ¿algún otro comentario en lo de ese tema no? No, ya no. Bueno, pues vamos a otro asunto, ¿no? Otro tema importante. ¿Quieres irte a ese o nos vamos a... Bueno, yo sé lo de Biden, ¿no? O lo de Biden mejor. Ok. Sí, primero. Porque pues ahí, digo, ya que andamos en que las cosas se están arreglando en el mundo, pues parece ser que el techo de la deuda, ¿no? Pues que sí están llegando a un acuerdo, ¿no? Y sí, parece que ya llegaron, sí. Ya llegaron a lo que sea el principio de un acuerdo para elevar el techo de la deuda, y la Casa Blanca y los republicanos alcanzaron el sábado un principio de acuerdo para elevar el techo de deuda y evitar que Estados Unidos entre en suspensión de pago. Esto es lo que tuiteó, porque ya saben que ahora el tweet es como el mensajero oficial de McCarthy, el que es el presidente de la Cámara. Dice, acabo de hablar por teléfono, chéquense el tono de los tweets. Acabo de hablar por teléfono con el presidente hace rato. Después de que perdiera el tiempo y se negara a negociar durante meses, hemos llegado a un principio de acuerdo que es digno del pueblo de Estados Unidos. Para ese regaño de mamá, ¿verdad? O sea, después de todo el tiempo que me hiciste perder. Bueno, al menos ya nos arreglamos. Bueno, minutos después de esta breve comparecencia
comparecencia entre la prensa, McCarthy aseguró el acuerdo recogió una histórica reducción de gasto público y reformas que sacarán a la pobreza a las personas y la incorporará a la fuerza laboral. Además, recalcó que no contiene nuevos impuestos ni nuevos programas de gobierno. Tenemos todavía mucho trabajo que hacer esta noche, o sea, el sábado de ayer, para acabar con todo el texto. Okay. Ahora, dice, esta decisión se conoce unas horas después de la conversación telefónica que mantuvo más tarde Joe Biden y McCarthy. Dice, cuando se logre el acuerdo definitivo, ahora se tendrá que seguir la regla de las 72 horas, que otorga a los legisladores 3 días leer el texto antes de votarlo en la... Digo, y pues si lo que pasó en el Bitcoin por este anuncio, que yo creo que es por ese anuncio, va a pasar mañana en el SP500, pues va a ser un día muy verde, muy positivo en la economía de los Estados Unidos y posiblemente de muchos países. Mira, aquí está, en los últimos 5 días, ha sido el Bitcoin. O sea, el Bitcoin, pues le ha ido bien. O sea, no se ha visto muy afectado por lo que está pasando con este tema. Pero en este último anuncio, como ahorita no hay mercados abiertos, ¿no? No está la bolsa de valores abierta, ni está nada. Japón ya abrió, ¿no? Ahorita hay que ver, sí, hay que checar la bolsa de Japón a ver si, porque también es un reflejo. Pero bueno, ahí está. O sea, el Bitcoin ahorita tiene esta subidota, ¿no? Esta que está aquí. O sea, esto es toda la semana y esta es una subidota que tiene hasta el punto más alto de los últimos 5 días. O sea, realmente es una muy buena subida y que podría ser reflejo de mañana, ¿no? Si no pasa otra cosa, si no es que hay algo ahí, un gato encerrado, como dicen, pues parece que pudiera venir una buena semana para esta... ¿Cómo se llama? Malas calificaciones que iba a tener Estados Unidos en el crédito. China ya se adelantó y les puso una mala calificación, pero... Tú me caes gordo. Sí, o sea, se adelantaron, se me hace raro. Pero bueno, ¿algo más? Pues cambiando, digo, de nota para no quedarnos sin decir esta. Kiev ayer sufrió el peor ataque desde el inicio de la invasión. Fue lo que informó el alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko. Si recuerdan, él era boxeador. Y a pesar de que Moscú lanzó 54 misiles, pues solamente hubo 2 fallecidos y 3 heridos. Las defensas aéreas funcionaron muy bien y obviamente han alertado a la población de nuevos bombarderos desde diferentes direcciones. Es considerado el mayor ataque con drones contra Kiev desde el inicio, desde hace 15 meses. Dice, en total se registró un número récord de drones explosivos, 54, afirmando que destruyeron 52. O sea, realmente 2 lograron el ataque, los demás 52 fueron nomás pérdida de dinero para... Bueno, pues ahí está el tema. Nada más, antes de irnos ya a los comentarios, ¿ustedes utilizarían esto si estuvieran en su trabajo? Es una... pues aquí le ponen en Twitter un cuarto de pánico. O sea, que estás bien harto y quieres gritar, entras, gritas. Debería tener también como algo que golpear, ¿no? Como un costal para golpear. Y A mí me gustaría que tuviera cerrojo. O sea, que no hubiera posibilidades que te abrieran. Yo me quedaría ahí viendo Netflix. Y ahora sáquenme. O sea, pero también no está muy bien, no está tan bien que te vean, ¿no? No, eso no está nada chido. Debería tener, ya ves que no va a poder ver que tienes hay unas que le picas un botón y se pone pañoso, ¿no? A lo mejor sí se pone, pero pues te lo quieren enseñar. Obviamente. Bueno, puede ser. Puede ser, pero bueno, se me hizo interesante, ¿no? Para desfogar los enojos, pues sí, pues, ¿no? Porque luego, o sea, a lo mejor fue por una llamada, fue otra cosa, lo desahogas y ya sigues trabajando, ¿no? O sea, es como interesante. Esta película que vimos de Tom Hanks, ¿te acuerdas? Que era que hacía de biografía de un personaje muy famoso, ¿te acuerdas? Tom Hanks. Ajá. Rogers. ¿Rogers qué? El señor Rogers. El señor Rogers, ¿no? Que él decía eso, ¿no? Que su fórmula de estar feliz y tranquilo era que él se desahogaba con el piano, ¿no? Sí, le pegaba. Y empezaba a tocar así, tan. No, le daban puñetazo. Sí. O se iba a nadar. O le pegaba o se iba a nadar, sí. O sea, tenía esas formas, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos ya a los comentarios, ¿no? Buenísimo, pues.